telas que se alzan al cielo ondeando sus coloridas sedas. Así son los pendones del histórico Reino de León, un auténtico arco iris de patrimonio popular. Estandartes de valores, de unión y convivencia, guardianes de las tradiciones y del inmenso patrimonio etnográfico que esta región atesora. Los pendones representan un mundo rural que se ha gobernado en juntas vecinales desde hace siglos. Como reza el refrán, las campanas y el pendón del pueblo son, al igual que lo son los concejos, las hacenderas, los deportes, la música o la indumentaria tradicional. Quizás la mejor manera de describir lo que tenemos a nuestra espalda sea diciendo lo que no son. Eso no son banderas, en primer lugar, no son pendones de conquista, no son pendones militares, no son pendones ni símbolos señoriales, son pendones concejiles leoneses, símbolo cada uno de ellos de un pueblo, de una de nuestras comunidades aldeanas, de uno de los pueblos del viejo Reino de León, no solamente de la provincia hoy conocida como León, sino de un territorio que se extiende desde la Liébana, desde Cantabria, Palencia, hasta el sur, Zamora, Salamanca, todo lo que fue zona en la que tuvo presencia histórica, cultural. El viejo Reino de León, aquí hoy mantiene con una fuerza especial en celebraciones festivas, vinculadas muchas de ellas con rituales religiosos, mantiene esa presencia de esos símbolos concejiles, de esos símbolos de los pueblos, cada uno de ellos único, cada uno de ellos no tiene réplica, no tiene más copia que esa única enseña. Podemos decir que tienen un cierto valor totémico, son cada uno de ellos el reflejo, el ánima de su pueblo y todos ellos tienen una constitución, una configuración muy especial. Tienen forma de lo que es el pendón señal, con dos puntas partido en la mitad. Suelen tener una composición en franjas de color, la mayor parte de las veces impar, buscando una combinación de los colores que en ella juegan. Esos colores han tenido en momentos históricos una dominación u otra. En el siglo XVII dominaron los pendones rojos, en el XIX comenzaron a dominar los de color rojo y verde. Estos colores se han intentado explicar como referentes de el origen medieval de esos elementos simbólicos de color. El rojo es el color del Reino de León, el verde es el color del Islam. Se intentó entonces reflejar lo que era la época de Reconquista. Hay otros pendones en los que aparece frecuentemente el color blanco, el azul. Esto se intentó explicar también como vinculación con devociones marianas, pero la verdad es que creo que hemos perdido mucho de lo que era interpretación de códigos de color. Y si nos vamos a los pendones más antiguos conservados, no los más altos, no los más grandes, son quizás los que más nos revelan de la historia de los pendones. Algunos de los más pequeños, que se conservan en zona de montaña, tampoco eran tontos nuestros paisanos y sabían lo que era proporcional a aquel territorio. Algunos de los más pequeños conservan colores como el morado, el oro o el rojo, que vemos reproducidos de una manera idéntica en miniaturas de los beatos medievales, por ejemplo, de Liébana o de Tábara o de Escalada. Esos colores en su momento sí que tenían un código, la gloria, el martirio, la pasión, y muchos de nuestros pendones mantienen esa referencia a lo que quizás hemos perdido como valores identificativos de un momento histórico. De cualquier manera, cada uno de esos pendones que ahora se están vistiendo sobre sus varas, poniéndoles sus remos, los cordones con los cuales se maneja, se mantiene en equilibrio, cada uno de ellos es el referente de uno de nuestros pueblos. Más de 500 pendones tenemos en este momento en la provincia de León, más de 1.200 pueblos tiene la provincia, en todos ellos hubo pendón y en este momento muchos se están recuperando aún y tenemos la ilusión de que sigan hasta conseguir que todos nuestros pueblos vuelvan a tener ese símbolo que lo fue de su identidad, de su ser como comunidad. Hay un pendón especial al frente de los demás que es excepción en cuanto a esa representación de un pueblo, de una comunidad. Es el pendón de tierra
de la Hermandad de la Sobarriba. Es el único que se conserva de los que probablemente, con toda seguridad, tuvieron las hermandades del Reino de León, las 7 hermandades que rodeaban la ciudad capital del reino, territorio del rey, territorio libre, no señorial. El de la Hermandad de la Sobarriba representa esa antigua congregación de pueblos, más de 40 pequeños pueblos. No es una asociación religiosa, la hermandad era una asociación civil que pervivió hasta la constitución de los nuevos ayuntamientos a partir de las Cortes de Cádiz, y era esa organización de los pobres, de los humildes, de los pueblos, para defenderse de los poderosos. Incluso la Hermandad de la Sobarriba mantuvo, por ejemplo, pleitos con la poderosísima Mesta y los ganó. Su símbolo es el pendón de tierra, es una de las riquezas que mantenemos de ese otro tipo de representantes de comunidades, de entidades de nuestros pueblos. Por ello, y porque tiene una especial vinculación con la devoción a la Virgen del Camino, la patrona del Reino de León, ese es el pendón enseña, el que encabezará una marcha, un desfile que hoy vamos a tener ocasión de disfrutar. Cada uno de los pendones leoneses, de los pendones concejiles leoneses, está integrado por una vara que tiene una altura entre 5 y 13 metros, decíamos. La tela, que suele ser de seda adamascada, no es bordada, sino que el dibujo que tienen esas telas está trazado en la urdimbre, en la trama del propio tejido. En los remos, los cordones con los que se mantiene el equilibrio de ese pendón, y se suele coronar en el vértice de la vara, suele ocuparlo una cruz, y en muchos casos todavía mantienen un adorno vegetal. Cada uno de esos pendones, a diferencia de una bandera, no lo lleva un portaestandarte, no lo lleva un alférez. Decíamos que no es un elemento militar, no es un elemento señorial. Quien levanta un pendón, quien lo alza, quien lo lleva al cinto de piel, de un cinturón gordo, amplio, ahí se incrusta la vara y otra gente acompaña al pendonero que lleva el pendón, cooperando. Todos ellos son, en su momento, mozos del pueblo, mozos del pendón. No tienen ese carácter de representante designado, sino que son representantes de su pueblo. Hoy en día, afortunadamente, también mujeres. En el alzado y en la forma de llevar un pendón concejil se concentran, se dan 3 elementos
que un paisano nuestro, un buen leonés, definió como identificativos, como reveladores de lo que es nuestro carácter y lo que queremos que sea nuestra forma de ser. Esos tres elementos son fuerza para levantar el pendón, para levantar la vara y la tela, equilibrio que deben de tener quienes acompañan a quien lleva esa vara, equilibrio de los que reman para que ese pendón se mantenga en alto, y unidad de todo el grupo para llevarlo adelante. Quizás ahora, mientras vemos cómo alzan pendones nuestros compañeros, veamos una escultura, es un bronce del navarro Miguel Iribertegui, que fue dedicada al pendón leonés. Esa escultura es un buen ejemplo de ese valor que los tres signos, la fuerza, el equilibrio y la unidad, tienen para nosotros. Miguel Iribertegui quiso que en su escultura el pendón no estuviera izado, alzado, bailando al viento como es lo habitual, sino que estuviera siendo alzado por el grupo que en común está haciendo el esfuerzo. Esa es la idea que tiene para nosotros la vida comunal, el trabajo en común y la que el pendón representa como esfuerzo común. Las celebraciones en las cuales se mantiene la presencia de los pendones están vinculadas a actos religiosos, a fiestas religiosas o fiestas populares, y en muchas de ellas el pendón, que siempre encabeza procesiones, que siempre está presente representando al pueblo, en muchas de ellas el pendón es uno más. Le decíamos que tiene ese valor anímico, ese valor totémico de la comunidad, y el pendón baila como bailan las mozas, como bailan los mozos en sus celebraciones. La forma en que tienen los más hábiles pendoneros de bailar sus pendones forma parte también de ese enriquecimiento de nuestras fiestas tradicionales. Hay en nuestro folclore, en nuestra música tradicional, algunas coplas preciosas con respecto a esa fórmula de celebración en la que el baile del pendón se integra con lo que es el baile de la gente. El pendón es el primero de los vecinos y baila en nuestras fiestas. Son unos excelentes heraldos, unos excelentes representantes de muchos de los valores. No solamente ellos son atractivos como elementos vistosos, coloridos, grandes, sino que lo que representan, lo que significan y lo que con ellos llevan es lo que realmente queremos llevar con los pendones. Nuestra historia, nuestra forma de vivir y sentir, y sobre todo ese reflejo de esos tres elementos de los que hemos hablado, que forman parte de lo que queremos que sea entendido como nuestra voluntad de comunidad. Fuerza para llevar un pendón, equilibrio para mantenerlo en alto y unidad para conseguir que avance esa iniciativa común. El pendón es ese elemento simbólico, ese referente de una tradición que afortunadamente mantiene como patrimonio el ámbito rural, nuestros pueblos, en esta tierra de León, en esta tierra del viejo reino. Pero no son el único elemento de esa tradición afortunadamente vivo. En nuestros pueblos se mantiene, por esa organización felizmente conservada de las comunidades regidas por asamblea de concejo, se mantienen labores de arreglo, de acondicionamiento de las necesarias para el bien común, que en nuestra tierra se conocen como hacenderas. Se mantienen en nuestros pueblos las propias asambleas, los concejos, en los cuales cada vecino, cada cabeza de cada familia toma parte en las decisiones que se adoptan en pro del bien, de la necesidad común. Hay otro tipo de elementos de la vida tradicional que se han mantenido afortunadamente en León, de lo cual el pendón es quizás en
enseña, ese símbolo vistoso, esa vidriera, como son las de nuestra catedral, de nuestra pulcra leonina, es la imagen vistosa de algo que detrás es mucho más grande y profundo, una forma de vida tradicional que en días en los que estamos intentando recuperar sentido de vivir, valores que puedan dar un sentido a una forma de vida quizás alejada de un disfrute, de un compartir, de un vivir de una mejor manera, esa vida tradicional en nuestra zona afortunadamente no perdió esos referentes. Es curioso que hace ahora más de 40 años una estudiosa americana se pasara 2 años con una beca Fulbright en León, en un pueblo de León, descubriendo que el 70% de ese pueblo tenía una forma de vida comunal, que el 70% de ese pueblo era propiedad comunal. Santa María del Monte Condado, Santa María entonces, antiguamente de la Hermandad de la Sobarriba, era un pueblo en el cual la forma de vida tradicional en los años 60-70 seguía siendo la que defendemos como posible gracias al mantenimiento de esos elementos patrimoniales de nuestra tradición que consideramos de enorme riqueza. El pendón es un símbolo, la vida que hay detrás de nuestros pueblos es realmente el elemento de interés. Siempre aportando un toque de color y arraigo tanto en celebraciones civiles como religiosas. Los pendones retan al cielo flameando sus coloridos paños y levantando su herencia secular. Pero aunque en un principio su origen fue totalmente civil, con el paso de los siglos se ha popularizado su uso en procesiones y romerías. Una de las discusiones aún no resuelta es el origen militar, el origen civil o el origen religioso de nuestros pendones concejiles. La primera catalogación explícita de pendones y señales la hace el rey sabio Alfonso X en su libro de las Partidas, donde describe algunos tipos de los pendones de ese momento, de la Edad Media, siglos XII y XIII. Y si bien es cierto que ahí aparecen definidos, aparecen referenciados pendones de las ciudades o los concejos, de lo que se está hablando son de pendones señoriales, de esos que toman parte en las guerras de la reconquista cristiana del sur de España, de la que protagonizó también el Reino de León. Y aunque sí hay un vínculo entre las enseñas concejiles y esos primitivos pendones medievales, y aunque también es cierto que existe un vínculo con otro tipo de hechos o celebraciones como pudieran ser en su momento rogativas emprendidas desde el reino, desde la corona, por hechos como fueron la Gran Armada de Felipe II. Aunque esto es cierto, nuestros pendones concejiles están de manera muy clara, demasiado clara, arraigados en la tradición de la cultura rural de nuestros pueblos, de nuestros concejos, y de ellos son trasunto. Cada pendón concejil es la señal, es la insignia de un pueblo, de un concejo. Es cierto, decíamos que pervive una discusión sobre su vinculación con las parroquias. En primer lugar hay que tener en cuenta que parroquia en nuestro territorio, en el Reino de León, no se puede deslindar del propio pueblo, que cada pueblo tiene su parroquia, su cementerio y su pendón como elementos integrantes de su identidad. Ocurre que la parroquia es también ese lugar, la iglesia, es el lugar donde no solamente se guarda físicamente el pendón, sino donde tienen lugar, en su pórtico es donde tienen lugar los concejos, a la puerta de la parroquia, la puerta de la iglesia es donde se celebran los concejos. La iglesia, decimos, es parte sustancial de la vida comunitaria de un pueblo leonés. Siempre se ha dicho que, dado el tamaño de nuestras varas, no cabían en una casa de un vecino, en una casa de un paisano, que el lugar más propicio para ello era la iglesia, que es más amplia, tiene un espacio mayor. Pero además de esto, además de la condición física que impone dónde se puede guardar y dónde puede estar al servicio de todos, ese elemento del pueblo, del común, aparte de ello,
En un momento dado, las celebraciones en las que toman parte los pendones concejiles son fundamentalmente celebraciones amparadas por la propia práctica religiosa, por la religiosidad popular. Romerías, rogativas, celebraciones que tienen ese amparo religioso de una cultura, de una religiosidad popular que trasciende el propio momento concreto de la religión canónica, ¿no? Es decir, nuestros pendones con un origen quizás pre-cristiano, pues tienen ese trasunto en el momento en que la Iglesia adopta esas señales en sus prácticas, en sus celebraciones. Y quizás algo que nos define perfectamente la conjunción, la síntesis, el encuentro de parroquia y concejo es la solución inteligente, cabal, que nuestros paisanos dieron a un problema protocolario, a un problema que se establecía cuando en una procesión, cuando en una rogativa, se discutía quién iba delante, si la cruz procesional de la parroquia, si la cruz parroquial o si el pendón concejil, el pendón del pueblo. La solución, como decimos, fue tremendamente inteligente, de esa inteligencia sencilla de nuestros paisanos, y ella fue poner la cruz en lo alto de la vara del pendón, con lo cual la síntesis perfecta. Parroquia y concejo son uno, son pueblo. También presentan en muchas ocasiones, en la generalidad de los casos, motivos florales, adornos vegetales que nos recuerdan también lo que defendemos como esa reminiscencia de toda la religión natural vinculada a la naturaleza que los pueblos del noroeste tienen muy viva. Muchas de nuestras celebraciones, de nuestras concentraciones de pendones, tienen también pendonetas. Actualmente hacemos una clasificación en virtud de algo físico, que es de la altura de la vara. Por debajo de 5 metros decimos que es pendoneta, por encima lo consideramos pendón. De otro lado de esta diferenciación formal, sí hay una caracterización de contenido que diferencia lo que es un pendón concejil de otro tipo de emblemas, como son las pendonetas de cofradía, las de hermandades de funerarias, hermandades de ánimas. Ese otro tipo de estandartes que, aunque están también generalmente en las parroquias y suelen acompañar a los pendones en algunas de las celebraciones, tenían no solamente otra forma, no solamente tenían otra sustancia, sino que también tenían una esencia alejada o no compartida con lo que son los pendones concejiles. Son formas parecidas, pero son contenidos muy diferenciados. Tenemos también pendonetas hechas ahora como réplicas de los pendones, con menor tamaño, para introducir a las generaciones nuevas, a los herederos de los pendoneros, en la práctica de portar, de llevar, de alzar pendón. Y aunque decimos siempre, y esto es otro de los elementos distintivos de nuestros pendones concejiles, que cada pendón es único, cada pendón no tiene copia, pero sí se están realizando algún tipo de réplica que lo que permiten es que niños, niñas, que nuevos pendoneros se inicien en la tradición de llevar pendón. Tienen también ese cometido, tienen también ese fin, algunos de estos estandartes que podéis ver en nuestras celebraciones. De menor tamaño, pero con un uso y con una función muy grande: hacer pendón, hacer pendoneros. Los pendones viven posiblemente uno de los mejores momentos de su dilatada historia, gracias fundamentalmente al movimiento asociativo. La creación de la Asociación de Pendones Reino de León ha sido uno de los motores para conseguir que hoy incluso sean trasladados fuera de la provincia para difundir una de las singularidades leonesas más llamativas. Entre sus objetivos está potenciar y poner en valor una de las tradiciones culturales más representativas y auténticas de León, fomentar el sentimiento de unidad y de pertenencia a una tierra cargada de tradiciones, así como la recuperación y conservación de los pendones leoneses como elemento integrador de la cultura, las costumbres y la historia de sus pueblos. La asociación se crea en el año 2004 en un pueblo que se llama Villaseca de la Sobarriba. Pues empezaron 4 amigos
Y esto empezó a crecer poquito a poco, se fueron sumando pueblos del entorno, hasta que rompe, digamos, del todo, es el año 2010, con las etapas del Camino de Santiago, donde ya el tema pues, se desborda hacia toda la provincia. El gran logro ya de la asociación es que se volvió a recuperar toda la tradición del pendón, que estaba muerta, salvo pudiera ser en la zona de Castrotierra, en entorno de la Virgen de Castrotierra. Que se recupere el toque de campana, la lucha leonesa, el mastín leonés, la música folclórica leonesa. Todo va en un paquete, ¿no? Al final eran las costumbres de nuestros antepasados, de todo, los trajes regionales, todo eso procuramos cuidarlo. Nosotros creo que lo definimos en tres partes. La recuperación de los pendones que están perdidos, muchos, como sabéis, en iglesias o en otros sitios, la restauración y la exhibición. Es decir, salir fuera, presentar nuestras tradiciones no solo en los pueblos de León, sino en la provincia y además fuera de la provincia. Empezamos en enero en Sevilla, todos los años, ya estamos preparando el siguiente año. Estuvimos en Cantabria, vamos a Gijón, vamos a Coruña, vamos a Valladolid, estamos en negociaciones con Bilbao, estamos en negociaciones con Barcelona, es decir, a muchos sitios. Cada pueblo tiene su asociación de pendón o asociados al pendón, y luego estos se integran en nuestra asociación. ¿Por qué decimos este tipo de cosas? Porque no puede ser cualquier afiliado a la asociación. Todo el mundo tiene que ser afiliado, pero con un pendón. No se puede afiliar cualquiera y decir, bueno, yo me afilio a la asociación, pero ¿bajo qué pendón? Seguiremos avanzando, que seguiremos recuperando pendones, ya tenemos varios para recuperar en cuanto acabe este follón, y seguiremos hacia adelante. Y algún día saldremos fuera de España. Y muy pronto. Lo digo siempre, y hoy más que nunca, es decir, a la vista está. Ayer estábamos haciendo un balance de la fiesta de San Froilán con el Ayuntamiento de León, y decían que había sido un éxito de personal, que la ciudad se da a conocer mucho más, que los pendones son muy vistosos, todo esto. Sí, les decía, cada vez, a ver si os dais cuenta, que cada vez que profundizáis en las raíces de los pueblos, es decir, en las tradiciones, más gente viene. Por lo tanto, el bien de interés cultural, al final es un documento, pero que nos lo den ya de una vez, porque culturalmente ya estamos ahí.